Hola, buen día a todos. Vamos a dar inicio al primer coloquio de investigación de nuestros estudiantes del doctorado en política de los procesos socioeducativos. Durante el tercer semestre de su formación se dedicaron a hacer su proyecto y en el mejor de los casos los cuatro estudiantes culminaron con su proyecto. Eso es un avance importantísimo para el proceso de formación con el que estamos trabajando en el doctorado, porque estamos con una ruta crítica muy centrada en la formación del estudiante y en el cumplimiento de cierto tipo de productos. Entonces es un gusto enorme para mí y para el programa que esos estudiantes hayan logrado cumplir en tiempo y forma con la entrega de su proyecto de investigación, que durante los próximos 5 semestres que todavía tienen de formación tendrán que culminar hasta obtener en el séptimo semestre la candidatura al doctorado y poco después de que culminen con el octavo con la obtención de su respectivo grado. Entonces, esta es la primera experiencia que tienen en tanto su coloquio de presentación de avances en un programa doctoral. Eso hace que estén ligeramente nerviosos, entonces lo que es total y absolutamente natural, pero espero que les vaya muy bien y que tengan una muy fructífera presentación en sus proyectos. Entonces vamos a iniciar con Noemí y les presento a la doctora Lucía Rivera, que está aquí adelantito, que va a ser quien modera esta primera mesa. Bueno, pues ya sin más está puesta la diapositiva, le damos la palabra a Noemí, tenemos en el programa ya un orden, lo vamos a seguir y al final cada quien tiene 20 minutos para exponer y al final haremos una ronda de comentarios, preguntas en el que esperamos que todas y todos participen. Pues adelante, Noemí. El título de mi proyecto se llama La ideología en la política educativa de la nueva escuela mexicana y el trabajo docente. El doctor Andrés Lozano Medina es mi asesor y mis lectores, la doctora Leticia Rocha Herrera y el doctor Raúl Enrique Ansaldúa Arce. Y bueno, quiero comenzar primero dando el marco general. Esta exposición está organizada no en el orden, realmente en cómo la fui llevando, sino en la estructura que vamos a ver acá es más relacionada a por fines de tiempo y poder dar elementos que me parecen son más significativos para poder comprender de qué trata este proyecto. Y bueno, quiero comenzar diciendo que para poder elaborar la problematización, yo comencé en una visita de campo. Esto es porque, los pongo en contexto, porque cuando yo llego con mi proyecto y se da el primer comité tutorial, pues se encuentra de que tengo varias líneas ahí que no están muy precisas y no están correctamente a lo mejor delimitadas. Entonces hay una invitación para poder definir bien cuál va a ser la línea de investigación, pero a partir de realmente ir al campo, observar dinámicas, observar procesos, y entonces, pues afortunadamente logramos vincularnos con una zona escolar en donde nos permitió por medio de su supervisión, porque de lo contrario tendría que haber pedido autorización o vinculación en las diferentes escuelas. Entonces, por medio de la zona escolar, en acompañamiento con ellos, pues puedo tener el acceso a la institución y a partir de ellos que me permitan observar. Inclusive, ¿por qué? Porque ellos llevan documentos muy precisos en donde ya hay elementos que van a ir a ver en las dinámicas de trabajos propias de cada institución. Yo observé 2 instituciones, una pública y una privada, y a partir de ahí entonces hago este desarrollo de la problematización y poder ajustar, y es por eso que el título de la tesis queda de esta manera. La siguiente, por favor, diapositiva. Y bueno, en forma general, esta va a ser la base con respecto a donde va a estar yendo y viniendo mi presentación.
Y bueno, el tema, ¿no? Entonces, para ir al campo, la situación precisa fue ir y pensar en esos procesos complejos que no solamente se pueden determinar por una definición o que quedan hasta ahí y se pueden explicar a partir de la definición, no, sino ir más allá. Esas definiciones que a lo mejor o conceptos se quedaban cortos es buscar dentro de ese campo de trabajo cuáles eran esas tensiones y esas significaciones que a partir de la ideología se podían observar. Y entonces, por ejemplo, acá lo pongo, los tipos de ideologías que se dan, el contexto, el espacio, las significaciones que vamos a encontrar dentro de ese espacio. ¿Y para qué? Pues para ver cómo la ideología o pensar en cómo la ideología trasciende las barreras de una descripción meramente física a pensar en ella como una complejidad social. Y entonces esto nos lleva a reconocer que está presente en la vida cotidiana y en las prácticas sociales. Y entonces a partir de ahí es que pensamos también que muchas veces pues no se presenta de manera explícita o consciente, sino muchas veces influye en las percepciones, en los valores, en las acciones y en las personas que a lo mejor sin reflexionar sobre ella, ahí se está dando, se está viendo, se visualiza. Y bueno, esto nos lleva a concretarlo en que hay una especie de que es invisible, pero también poderosa. Esto se refiere a que está integrada en el sentido común, en las costumbres, en la identidad y en las normas. Y bueno, esto está siendo transmitido socialmente y se va a reforzar por medio de la educación, los medios de comunicación, la familia, otras instancias. Aquí, por ejemplo, también la vamos a ver en la trayectoria de los docentes y también en la formación de los docentes. La resistencia y hay una resistencia a partir de ello y una adopción que se va a dar. Es decir, inclusive las dos podrían estar confluyendo, porque no solo se puede ser receptor pasivo, sino también de la ideología, sino también se pueden ser actores reflexivos, como son los docentes. Los docentes no son solamente seres inanimados, ¿no? Tienen pensamientos, tienen creencias, tienen formas de posicionarse ante las situaciones, y entonces a partir de ahí, de ellos, pues hay a lo mejor una adaptación o procede a rechazarla o aceptarla o ajustar inclusive esos modos de accionar o actuar. Y bueno, esto nos lleva a pensar también en mecanismos de reproducción, y en donde los podemos encontrar en el lenguaje, en el discurso, en las narrativas, en los medios de comunicación y en los documentos oficiales. Y bueno, esto va a dar una configuración de una realidad. Y bueno, esto en concreto, entonces lo planteo en tres situaciones muy concretas. La ideología pues ejerce un impacto en la configuración de la sociedad y las formas de interpretar el mundo, puesto que legitima ciertas prácticas y justifica relaciones de poder. 2, no se limita a algo abstracto o mecánico, sino a las implicaciones que se ponen en juego gracias a ella. Y 3, el docente en su labor cotidiano tiene una representación particular en un contexto complejo, y además que lo van a llevar como sujeto a identificarse y accionar de determinada manera. Entonces, en concreto, la forma en cómo estamos concibiendo la ideología es en un conjunto de representaciones, en un conjunto de sistemas, de pensamientos, de creencias y de símbolos, que además esto genera un marco en donde nos va a dar una forma de accionar en el cotidiano, en la identidad y también en el posicionamiento social. Esto también, pues todo proyecto político está marcado por la ideología. La ideología está presente en todo proyecto político, y eso nos lleva también a pensar que en ese proyecto político se va a hacer referencia también a las acciones, va a hacer referencia también a los posicionamientos. Nosotros nos adherimos a la conceptualización. Esta conceptualización o visión que estoy dando es de Thompson,
Thompson también integra que estos marcos que se dan influyen también en la manera en cómo se va a accionar y que tiene un vínculo también para poder ejercer poder, y en el poder también puede ser determinar la manera de cómo van a actuar o si se, entonces todo de esa parte es la que está en juego y que lo traté de visualizar a grandes rasgos cuando fui a hacer la observación a las escuelas y poder determinar esos elementos. Y bueno, la siguiente, por favor. El proceso de construcción, entonces se determinó a partir de ello que la zona escolar pertenece a la alcaldía de Tlalpan, en donde hay 223 escuelas de educación primaria. Para el ciclo escolar 2024-2025, pues se tienen registradas 122 escuelas públicas y 101 particulares. En la zona escolar, que van por número, abarca de la 433 a la 457 y nosotros tuvimos acceso a la zona 442. Esta zona está integrada por 2 escuelas públicas que ahí están mencionadas y por 5 escuelas particulares. La observación de las escuelas piloto fue en la primera escuela pública y en la 4ª escuela particular, en donde por medio de la zona pudimos ir a hacer este trabajo previo. Y bueno, a partir de ello, pues hemos ido tomando decisiones para cuando se haga la investigación real, cuáles van a ser estas instituciones que se van a elegir para poder llevar a cabo el trabajo, porque ya nos va dando noción cuando, aunque íbamos a todas, pero nos centramos el trabajo en 2, te vas dando idea de cuáles sí te van a permitir ir, o inclusive hasta la forma y ya viene la parte de la ideología, ¿no? Hay inclusive ya creencias, percepciones, que en cuanto te ven tú te vas dando ya cuenta si realmente te van a permitir entrar, cómo va a estar el acceso. Entonces fuimos tomando ya como decisiones y bueno, algunos de los criterios que hasta el momento hemos establecido es que vamos a tomar primero en cuenta la accesibilidad que nos den para poder aplicar los instrumentos de investigación. La segunda, la diversidad en el tipo de gestión de la escuela. Vamos a elegir una pública y una privada otra vez, dentro de las que nos quedaron. Y la otra, hacer esta diferencia respecto a las instituciones previas que se consideraron para la problematización. Es, por ejemplo, ya no vamos a ir a la primera escuela, ni tampoco a la 4ª, quedan descartadas, porque ya hicimos un trabajo previo. Entonces, dentro de las que quedan, entonces se van a elegir las otras 2 instituciones que ya de acuerdo a que nos permitan pues ingresar para poder hacer el trabajo, pues yo creo que ya se tendrá más precisión en esa toma de decisiones. La que sigue, por favor. Y bueno, la problematización, ¿cómo quedó organizada? En la problematización se abarcan estos puntos, está generada, bueno, al principio cuando tuve que rehacer el proyecto dije, bueno, nada está perdido porque al final de cuentas todos los elementos que en los seminarios nos van proporcionando herramientas y elementos para poder ir configurando y reconfigurando, porque no todo lo desechas. De alguna manera, por ejemplo, esta idea cuando aprendimos en el seminario que podemos hacer esto por temas o subtítulos dentro de la problematización, creo que ese es un buen punto y aporte del seminario que tuvimos con el maestro Roberto. Y bueno, ahí las partes que vamos a encontrar, primero abordo la cuestión de la ideología como el eje articulador de la política educativa de la nueva escuela mexicana, y pues ahí entra todo lo que es la revisión de los documentos oficiales que ya tuvimos acercamiento y que ya hemos ido recuperando y que va a ser el siguiente paso. Y la descripción de la situación inicial, es decir, la nueva escuela mexicana y su propuesta ideológica. Entonces ahí ahondamos sobre cuál es esa propuesta que encontramos, que está marcando, que está estableciendo la política educativa de la nueva escuela mexicana. Y nos vamos después a la identificación del problema, la brecha entre el oficial y el trabajo docente. Entonces se hacen una serie de planteamientos orientados a esto. Y finalmente el trabajo docente, el espacio donde la ideología se confronta con la realidad escolar. Hay una situación aquí. Obviamente cuando yo hice la presentación así está planteado en el documento, pero ya me hago una autoobservación antes de que me la digan.
en realidad esto iría al revés. Primero iría el trabajo docente y después la identificación del problema. Entonces es cuestión ahí de orden de integrarlo y cambiarlo. Ya me di cuenta, fíjense, desde que hice la presentación, sí, pero así está y así lo dejé, pero ahí hay que hacer un ajuste. Y finalmente la propuesta para el análisis de la ideología, en esta parte de considerando las tensiones, las dinámicas docentes y la reconfiguración discursiva, entonces encontramos estas, hasta ahorita les voy a llamar 5 disposiciones para analizar la ideología en la política educativa, las dinámicas del trabajo docente, las tensiones contextuales, la reconfiguración ideológica y el discurso de la subjetivación docente. Si se dan cuenta, se van relacionando una con otra y bueno, hasta el momento es lo que hemos construido. En la siguiente, por favor. Rapidísimo voy a leer entonces cuál sería la pregunta de investigación. ¿Cómo se manifiesta y reconfigura la ideología de la nueva escuela mexicana en el trabajo de los docentes de educación primaria para analizar sus relaciones existentes? Y bueno, las preguntas subsidiarias de esta inicial, ¿qué elementos ideológicos están presentes en los documentos oficiales de la nueva escuela mexicana y cómo se traducen en lineamientos para el trabajo docente? 2. ¿Qué actividades de trabajo docente reflejan, contradicen o reinterpretan la ideología de la nueva escuela mexicana? 3. ¿Qué factores contextuales influyen en la puesta en práctica de la ideología? 4. ¿Cómo la ideología oficial de la nueva escuela mexicana se transforma a medida que es reinterpretada en el trabajo docente? Y la última, ¿cómo perciben los docentes la carga ideológica de la nueva escuela mexicana y qué estrategias se emplean para adaptarlas a sus contextos? La siguiente. Y bueno, obviamente voy a leer solo el objetivo general porque, bueno, sabemos que de ahí de las preguntas inicial se desplegó. Entonces, el objetivo general es analizar cómo se manifiesta, reconfigura y evidencia la ideología de la nueva escuela mexicana en el trabajo cotidiano de los docentes, considerando las tensiones entre la política educativa y el contexto escolar, para la comprensión de una mejor forma de los procesos ideológicos en el ámbito educativo. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y finalmente, bueno, la metodología. Va a ser una investigación de tipo cualitativo, es un estudio de caso y va a estar dirigida a docentes de primero a sexto grado de educación primaria y ya lo mencioné que es una escuela pública y una escuela particular. Vamos a primero a llevar a cabo un análisis documental, como ya lo mencioné, entrevistas semiestructuradas y análisis del discurso docente. No hemos analizado la parte si va a haber observación todavía, hasta este momento es lo que hemos definido. Y pues esto es la idea para tener una visión integral sobre las prácticas y resistencias frente a los lineamientos de la nueva escuela mexicana, identificando las adaptaciones, contradicciones y reconfiguraciones ideológicas que emergen en el trabajo docente. Esto va a permitir generar soportes significativos para la comprensión de las dinámicas sociopolíticas en el ámbito educativo. Y finalmente, la que sigue, por favor. Y finalmente, bueno, el marco teórico conceptual también está organizado en 4 bloques. El primero corresponde obviamente a la nueva escuela mexicana, a este contexto de sus fundamentos. El segundo, los conceptos que encontramos o se aborda es la parte de la ideología como marco interpretativo y fueron revisados estos autores, sin embargo nos sumamos a la conceptualización por ser más plural y abarca lo de los otros autores, a la de Thompson. Y finalmente, bueno, la parte de la política educativa expresada en la expresión sociohistórica de la ideología, pues tomamos la parte de política y poder con Mouffe, Foucault, Rosanvallon, y la parte educativa con César Tello, con Boll, con Pokewitz y Apple. Y bueno, el trabajo docente, el título que le pusimos, la práctica ideológica en la cotidianidad escolar. Y bueno, nuestros referentes es Paulo Freire, Henri Giraud, Bernstein y Boll. Entonces, la que sigue, por favor, ya terminé. Ya.
Estas son algunas de las referencias consultadas para la elaboración del trabajo. La que sigue, por favor. Estas son las referencias. Muchas gracias, Noemí. Y le pediría, por favor, a José Guadalupe Vázquez Becerril pasar por acá, por favor. José nos presenta un trabajo titulado Configuración histórico-política de los aprendizajes en historia de la educación básica mexicana, 1992-2023. Sin más, adelante, José. Gracias. Pues bueno, primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias al doctor Javier, a la doctora Leticia, a la doctora Lupita, que bueno, son quienes han contribuido de manera muy grande a la conformación de este proyecto, y por supuesto con todos los señalamientos y las propuestas que han hecho, bueno, han ayudado muchísimo. Entonces, como ustedes pueden ver, el título del proyecto, que es Configuración histórico-política de los aprendizajes en historia de la educación básica mexicana, pone como objeto de estudio precisamente a los aprendizajes en historia. Y bueno, a partir de ahí, en un primer momento, se cayó en cuenta que existía como una confusión respecto al objeto de estudio y a la dimensión desde donde se iba a abarcar. La siguiente, por favor. Esto nos llevó a hacer un primer ejercicio que parece evidente para el colegio de profesores que se encuentran aquí. Es evidente la relación que existe entre política y educación. No obstante, el planteamiento de un objeto de estudio como los aprendizajes en historia remitía de manera casi inmediata a una dimensión un poco distinta, y por eso, bueno, nos vimos haciendo este ejercicio en un primer momento. La relación inherente que existe entre política y educación nos lleva a ver a este objeto de estudio, que son los aprendizajes en historia, como eso, como un objeto de estudio político, como un constructo, un ente que puede trabajarse desde una perspectiva política. La siguiente, por favor. Y bueno, esta diapositiva representa estas dos perspectivas desde las que partimos. Nos dimos cuenta que al hablar de un tema como los aprendizajes en historia, la dimensión curricular es generalmente la que remite a observar estos aprendizajes. Y cuando yo planteaba en el primer semestre la intención de abordar este tema, se me decía, bueno, pues es que tú quieres hablar de las didácticas, de los sentidos de aprender historia, de los objetos que se enseñan, de los enfoques pedagógicos, de los contenidos. Y yo decía, sí, pero no. O sea, eso es lo que constituye esta dimensión curricular que podemos nosotros observar, y que nos dimos cuenta que cuando se menciona un objeto de estudio como este, inmediatamente nos remitimos a esta dimensión curricular para comprenderlo, significarlo, explicarlo, debatirlo, argumentarlo. Sin embargo, la dimensión que a nosotros nos interesa es la dimensión política. ¿A qué se refiere esta dimensión política? Si en la dimensión curricular la discusión versa en torno a las didácticas, como dije, a los contenidos, a los temas, a los objetos, a responder a la pregunta ¿por qué aprender historia? ¿Para qué aprender historia? En la dimensión política confluyen otras cuestiones que se refieren a construcciones políticas, que es algo muy de la mano con lo que Noemí nos acaba de compartir, a las configuraciones históricas, a las disputas políticas, a los discursos pedagógicos, la conformación
la hegemonización de discursos, el mantenimiento de aquellos discursos hegemónicos, discursos históricos también se encuentran por ahí, y bueno, ideologías políticas también, como Noemí nos hacía referencia. La siguiente, por favor. Entonces, los aprendizajes en historia, la perspectiva desde donde estamos observando los aprendizajes en historia, contempla ciertos aspectos que nos remiten a considerar que estos elementos pues, son producto de configuraciones políticas, de configuraciones históricas, que son producto de disputas políticas, que son producto de discursos educativos, que tienen una relación muy cercana con hegemonías en los discursos históricos, con los aparentes consensos pedagógicos. Nosotros vemos en el texto institucional los planteamientos de los aprendizajes en historia, y pareciera que, bueno, cuando los observamos de una forma pues de forma objetiva, planteados por ahí, se refieren a esto, se refieren al otro. Este enfoque para el aprendizaje viene desde esta tendencia, y pareciera que existe por ahí un consenso pues académico, un consenso sobre estos elementos. Sin embargo, y es un tema que mencionaré más adelante, eso también nos llevó a considerar qué implica un consenso. Los consensos implican exclusión, como muchos de mis compañeros aquí presentes de semestres más avanzados han observado que el consenso es todo menos acuerdo. El consenso es un proceso de exclusión que implica echar afuera otros, y que implica mantener el que tuvo más voto, el que tuvo más voz, el que tuvo más fuerza. Bueno, todos estos elementos se conjuntan en nuestra perspectiva sobre estos aspectos. La que sigue, por favor. Y bueno, esto también nos llevó a un siguiente aspecto importante, porque no podemos hablar de los aprendizajes en la historia de manera abstracta, solamente reflexionando en el elemento como en el aire, y comenzar a mencionar algunas cosas, ¿no? Desde dónde y desde qué referentes vamos a discutirlos, o qué es lo que nos va a ayudar a aterrizar todas aquellas reflexiones, todos aquellos análisis que buscamos hacer en torno a estos elementos. Y bueno, las reformas educativas, como también ha sido muy estudiado aquí por el Colegio de Profesores, las reformas educativas son estos marcos operativos, normativos, desde donde se plantean las formas de limitaciones, los lineamientos, toda la forma en que funcionará lo que tenga que ver con los procesos de educación, además de procesos administrativos, además de procesos de personal. Bueno, entonces, a partir de estas reformas y el planteamiento que estas reformas, cada una de estas reformas hace sobre los aprendizajes en historia, es que observamos la posibilidad de aterrizar y de concretar en dónde podemos nosotros ubicar nuestras reflexiones. Por ejemplo, se escogieron estas tres reformas de 1993, de 2011, de 2023, porque curricularmente, regresamos a la dimensión curricular, ¿no? Que es algo que, aunque no constituye el centro de nuestra investigación, por supuesto que es una dimensión que va a ayudarnos a explicar y a significar, y se encontrará presente. La intención de hacer esta distinción precisamente es para ubicar en dónde nosotros estaríamos llevando nuestro trabajo. En estas tres, como también ya ha sido analizado, existe un cambio del planteamiento curricular.
no solamente de la historia, en todas las asignaturas, no solamente las asignaturas, sino la organización de asignaturas a campos formativos y bueno, todo lo que implica. En 1993 se planteaba el aprendizaje de la historia. En el 2011 se planteaba el conocimiento histórico. En el 2023 se plantea la comprensión del mundo histórico. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica este cambio? ¿Qué hay detrás de este cambio en la perspectiva? ¿De dónde sale? Es lo que nos preguntamos nosotros observándolo desde esta perspectiva que proponemos, ¿no? Y bueno, el nivel en donde deseamos ubicar esto es el nivel primaria. En un primer borrador del proyecto lo habíamos lanzado así en el nivel básico de manera general, incluso abarcando secundaria, entonces evidentemente era una pretensión muy abierta. También planteaba yo el análisis de todas las reformas, la del 2006, la del 2009, y obviamente esto implicaba un marco evidentemente muy amplio. Se acotó en espera, obviamente, de que existan ajustes. Obviamente esta propuesta está abierta a estos ajustes y bueno, quedó en este esquema general. La siguiente, por favor. Y bueno, esto nos llevó un poco como premisa lo que les mencionaba hace un momento, desde donde se está observando el tema de los aprendizajes en historia, a plantear el problema en torno al cual nos estaríamos ocupando, centrando, ¿no? Comenzamos precisamente de que este enfoque curricular para pensar, para tratar, para analizar es el dominante cuando se hablan de este tema, de estos aprendizajes, ¿no? Es el dominante para observarlos, analizarlos, comprenderlos y evidentemente está centrado en el ámbito particularmente escolar por todos los procesos que implica. Eso es algo que observamos y posteriormente, bueno, que como lo mencioné al principio, se distingue detrás de esta dimensión la existencia, bueno, de ideologías, condiciones políticas que definen a estos marcos operativos como las reformas educativas, desde las cuales se plantean o encontramos los planteamientos que precisan los enfoques sobre los sentidos de aprender historia, ¿no? Entonces, esto está lo que por un lado priva cuando se piensa estos aspectos y por otro lado lo que nosotros observamos que está detrás, no solamente de este planteamiento que es el dominante, sino lo que se encuentra detrás de la configuración de estos aprendizajes, bueno, pues constituye precisamente este problema, no solamente por el tema en sí mismo, sino porque el acercamiento político a estos elementos, los acercamientos aún son escasas. Hay ejercicios muy interesantes, ¿no? Entre ellos lo que se ha trabajado aquí mismo en el doctorado que lleva a estas reflexiones. A mí me permitieron llevar las reflexiones, los seminarios que hemos tenido, me han llevado precisamente a este tipo de observaciones y se reconoce precisamente el trabajo de la perspectiva política para abordar todos los temas que aquí se trabajan. El siguiente, por favor. Y bueno, estos supuestos que nos planteamos, como que el aprendizaje de la historia se ha gestado en un campo de conflictos que es una construcción que encubre hegemonías y ejercicios de poder. ¿Cuáles? Bueno, esa es precisamente la intención de este ejercicio, poder ubicar, señalar, discutir en torno a qué es lo que se encuentra detrás de esto. Y bueno,
que en la escuela básica, por lo menos desde la reforma educativa del 93, se aprende historia desde un modelo democrático liberal que busca excluir conflictos y privilegiar consensos políticos. Esto es algo que nos ha parecido fundamental. Cuando a la revisión de los planes y programas que se ha hecho, es un planteamiento que se encuentra de manera recurrente y es un planteamiento que se escucha cuando uno se remite a hablar sobre los aprendizajes desde una dimensión curricular. Aprender historia sirve para generar vínculos de ciudadanía, sirve para que todos, digamos, tengamos un lenguaje común, que tengamos expresiones, que tengamos simbolismos en torno a los cuales nos podamos reunir. Bueno, lo hemos escuchado y lo hemos incluso reproducido. ¿Qué es lo que esto implica y qué es lo que hay allá detrás? En torno al aprendizaje histórico se fortalecen lenguajes comunes que favorecen la exclusión de diferencias, racionalización del consenso y la objetividad como principio de certeza. Es un poco lo que les comentaba hace un momento, que implican los consensos en los diálogos, que implica que aquí nos pongamos de acuerdo sobre una sola idea, pero que al mismo tiempo haya 5 ideas intentando expresar sus puntos de vista, que implica que el lenguaje desde el cual se plantean los aprendizajes en historia sea un lenguaje que señale que los alumnos aprendan a generar rutas que favorezcan la comunicación, la identidad, la armonía, se revisó la propuesta teórica, que es una de las que pensamos que nos puede ayudar mucho para el análisis, la propuesta teórica de Chantal Mouffe sobre agonística y sobre los conflictos, precisamente sobre las intenciones que hay detrás de todas estas posibilidades de un aparente estado de consenso, las paradojas que implican esos consensos. Y bueno, pues eso nos ayudó precisamente a plantear estos supuestos y otras ideas. La siguiente, por favor. Y bueno, nos planteamos estas preguntas de investigación. Como ya les mencionamos, bueno, ¿qué es lo que hay detrás? ¿No? ¿Cómo se decide lo que se aprende sobre historia? Esta pregunta comprendemos que pueda parecer un poco evidente. La respuesta sería, bueno, pues ¿quién la va a decidir? Pues obviamente la deciden desde el Estado, los grupos de poder, comprendemos que es así, ¿no? Sin embargo, también observamos que dentro de ello hay otros ejercicios que también se encuentran inmersos y que deseamos precisamente profundizar en aquello. Gracias. ¿De qué manera los contextos, filiaciones políticas, también muy de la mano con lo que Noemí nos comentaba hace un momento, grupos se muestran en las reformas políticas, en las definiciones de las reformas políticas, cuál es su relación con los aprendizajes en historia, obviamente qué ejercicios de poder están relacionados con el aprendizaje de la historia, y qué resistencias, movimientos, luchas surgen a partir de planes y programas de la implementación, todas estas experiencias que nos hablan. Y aquí hay un elemento importante que me gustaría subrayar. Por ejemplo, si la propuesta educativa plantea una forma de abordar el aprendizaje de la historia, y ya sea que las comunidades estudiantiles o ya sea que las comunidades docentes insisten en mantener cierta tendencia para realizar el ejercicio de aprendizaje o trabajar los aprendizajes de cierta manera, eso también habla de la permanencia de una perspectiva que ya se tiene muy arraigada, una perspectiva que se ha vuelto hegemónica, no solamente en el quehacer cotidiano, sino
en el razonamiento de la docencia de las comunidades estudiantiles que dicen, no, es que aprender historia es esto, y si hace de otra manera, no, es que tiene que hacer esto y se mantiene. A pesar de que haya un cambio en las propuestas, eso también nos habla de las hegemonías que se encuentran detrás. La siguiente, por favor. Y bueno, ya casi para ir cerrando, la siguiente. ¿No? Estos objetivos, solamente mencionaré el objetivo general, que es, bueno, a partir de las reformas educativas del 93, del 2011-23, integrar un análisis histórico-político sobre los procesos configurativos que definieron el planteamiento de los aprendizajes en historia. Y la siguiente, por favor. Estas son las categorías de las que planteamos que nos pueden ayudar precisamente para el análisis, ¿no? Las funciones políticas del aprendizaje de la historia, obviamente las reformas educativas, que es un aspecto central, y bueno, la historia escolar como un constructo hegemónico. Las que ustedes pueden ver ahí, ya no las leo, estas subcategorías, y la última, he hablado mucho de las reformas. ¿Qué de las reformas? Obviamente también qué es lo que buscamos trabajar a partir de las reformas, tampoco hacerlo de una forma abstracta, de una manera libre. Esto es lo que en el momento planteamos que nos puede permitir profundizar en la intención que tenemos. Y bueno, de manera general, esta es la manera en que se encuentra planteado nuestro proyecto, bueno, la perspectiva desde la que buscamos abordar el tema, pues es la que buscamos precisamente que nos lleve a una reflexión política sobre lo que hay detrás de lo que se discute de manera cotidiana en los ambientes escolares. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Pues vamos a continuar con la participación de Gabriela Mejía, ya estás aquí. Configuración histórico-política del abuso sexual infantil en el sistema educativo mexicano es el título del trabajo que nos presenta Gaby en este momento. Y bueno, pues adelante, el micro es tuyo. Muchas gracias, doctora. Ya mencionaron el título de mi trabajo. Mi asesor es el doctor Roberto González. También tengo como comité tutorial a la doctora Lucía y al doctor Raúl, a quienes también agradezco mucho por su contribución al trabajo. Siguiente, por favor. Primero, les voy a explicar un poquito cuál va a ser el orden de la presentación. Voy a dar una introducción hablando sobre algunos casos, algunos datos relacionados sobre el abuso sexual infantil en las escuelas mexicanas y cuáles son los problemas claves detectados en esta investigación y una problematización. La pregunta de investigación, los objetivos, la metodología y las referencias. Siguiente. ¿Por qué hablar de abuso sexual infantil en las escuelas? ¿Por qué merece nuestra atención? Primero debería mencionar que a partir de los años 90, de los 2000, hay un aumento en las denuncias. Se empieza a hablar de algo de lo cual no se hablaba. No quiere decir que no existiera, pero no era un tema del cual habláramos. Uno de los casos que fue emblemático es el de Legionarios de Cristo. Aunque al principio se pensaba que estaba nada más limitado a los seminarios, Legionarios de Cristo sí tenía una importante como cadena de escuelas, de colegios privados, y estas denuncias pasan también a formar parte, ¿no?, en las escuelas. Un caso emblemático fue el de Cancún, en el que el agresor ya había sido trasladado de otros estados como Coahuila o Ciudad de México con denuncias previas. Entonces se empieza a visibilizar uno de los patrones, que era el traslado de los agresores en los colegios. Pero
En esa época se pensaba que esta forma de abuso estaba solamente circunscrita a los colegios católicos o al espacio católico, pero cuando se destapa estos casos es como una caja de Pandora, ¿no? Empiezan a salir más y empiezan a ser cada vez más complejos por la edad de las víctimas, por la extensión del número de víctimas, el tiempo, las respuestas institucionales, pero también por la desestimación de algunos de los casos, y se empiezan a notar ciertas respuestas predominantes, y también que a través de estas denuncias que cada vez se multiplican y se multiplican, empezamos a ver que no se trata solamente de colegios, no solamente se trata de algo relacionado con los espacios religiosos, sino que también está en el sistema de educación pública. Otra cosa para mencionar es que en esa época no hablábamos tal cual de abuso sexual infantil, no quiere decir que no existiera el concepto, sino que se hace la denuncia de pederastia. Y esto implica, bueno, o sea, ¿por qué llamarlo de una manera y no de otra? Y por qué hay esas transformaciones conceptuales, ¿qué hay detrás de esas transformaciones? No puedo ahorita mencionarles todos los casos porque pues, podríamos estar aquí toda la tarde, pero por ejemplo, hubo un reportaje que es un secreto que sale en el 2021 en el que se denuncia una serie de casos de abuso sexual infantil organizado en escuelas en diferentes estados, no solamente se circunscribe a uno en específico, y también se visibilizan una serie de prácticas institucionales como el realizar investigaciones internas en lugar de hacer las denuncias pertinentes a las instituciones correspondientes, y que hay un silencio por parte de las instituciones educativas que no se pronuncian ante estos hechos. Y en todos los otros casos que también pues obviamente tuvo que revisar, que son de noticias, periódicos que se denuncian, hay otro patrón que es el desestimar o ignorar las denuncias que realizan las niñas, los niños y los padres a través de una serie de patrones que puede ser simplemente no reportarlo, reportar algo diferente, por ejemplo, en lugar de mencionar que el agresor es un docente, decir que es un alumno, o intentar también hacer arreglos económicos con las familias para evitar que se hagan las denuncias. Y pues bueno, que lo que se intenta ahí es una cuestión deliberada de evitar que se haga público esto. Otro de los elementos es que pues, tendríamos que mencionar, al hablar de la SEP y del sistema educativo, hablamos que es una estructura jerárquica, tanto por la cadena de mando, pero también sabemos que pues, la estructura social política es patriarcal y adultocéntrica, ¿no? Entonces eso también va a permear en la forma de respuesta institucional. Y, por ejemplo, esta parte se permite con las investigaciones internas, el traslado de agresores, el no reportar, el contradecir los testimonios, y al intentar hacer arreglos económicos, pues implica que hay una priorización de la imagen institucional antes que la atención a las víctimas. ¿Y qué implica esto? Que hay un contraste, hay una contradicción entre una lucha por visibilizar un problema por parte de las familias o otros actores y actoras sociales, y a la par hay una lucha por silenciar, y hay un silencio institucional que habría que preguntarnos pues a qué corresponde o a qué se debe este silencio. Otro de los detalles de los puntos es que las políticas han sido variables y discontinuas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, con el Programa Nacional de Convivencia Escolar, cuando ya se convierte en programa nacional, se impulsa, cuando se realiza un documento base para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, era una estrategia para homologar las acciones de cada uno de los estados, que hasta el momento había sido la respuesta discrecional, ¿no? Cada director o directora decidía qué se hacía ante los casos. Entonces se intentaba homologar y se publica este documento, y cada uno de los estados tenía que actualizarlo. Pero eso sucede en el 2017, pero ya en el 2018 empieza a desaparecer el concepto de los documentos oficiales. Se vuelve a mencionar en el 2019 y de ahí desaparece completamente, nuevamente. Se habla sobre violencia de género, se habla sobre violencia sexual, y
atención a la violencia sexual, pero, por ejemplo, de la violencia sexual solamente en educación media superior y superior. Entonces queda completamente de lado la atención del abuso sexual infantil, pero eso no quiere decir que las denuncias y que los casos no se sigan reportando, es más, se siguen reportando. Y bueno, otra de las cosas que habría que mencionar aquí es, bueno, ahorita voy para eso. ¿Cuáles son estos problemas claves? La siguiente, por favor. Bueno, esta discontinuidad no solamente es en las políticas, es en la manera en general que estamos entendiendo y conceptualizando el abuso sexual infantil. Lo que les mencionaba, llamarlo como pederastia o abuso sexual, violencia de género, violencia escolar, esto no es como inocente, implica poner la atención en un aspecto y no en otro, ¿no? Es visibilizar uno y ocultar otro. ¿Qué es lo que está en juego con esas diferentes formas de llamarlo, con esas diferentes formas de nombrarlo? No es una evolución, sino son diferentes enfoques. Y también preguntarnos, ¿no? Cuando desaparece el Protocolo Nacional de Convivencia Escolar, ¿qué implica para el abuso sexual infantil y para la atención del abuso sexual infantil? Porque era donde estaba enmarcado pues digamos, la atención y estos protocolos, ¿no? Desaparece y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este problema? Y esto implica que hay un patrón de discontinuidad, hay rupturas conceptuales, ¿no? No estamos hablando, como les digo, de una evolución, sino de luchas y de rupturas conceptuales. Pero también refleja que hay un subtratamiento, lo voy a llamar así por lo pronto, del abuso sexual infantil hacia ese abuso sexual infantil en los programas y políticas educativas. Por ejemplo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar estaba enfocado principalmente a la violencia entre pares, ¿no? Estaba enfocado al acoso y ese era pues, su objetivo principal, y ahí es donde integran esta atención. Y de hecho en el eslogan lo decía, creo que era escuelas libres de acoso o escuelas libres de bullying, no me acuerdo bien, pero era algo así. Entonces se integra, aunque su enfoque era distinto, que habría que mencionar que en la matriz de indicadores del programa en ningún indicador se mencionaba el abuso sexual infantil. Entonces estaba integrado, pero no se medía y entonces no era algo que tuviera que evaluarse en las escuelas, ¿no? O también se puede integrar como una forma de prevenir la violencia de género o la violencia escolar. Sin embargo, pues ya no detectamos o no se ve ninguna acción que hable específicamente sobre este problema, ¿no? Entonces queda como en el aire qué está pasando, y por eso hablamos de un subtratamiento y una discontinuidad. Pero también hay políticas, aunque ya se integró al menos estos protocolos, estas políticas permiten o persisten como permitir, valga la redundancia, la gestión interna y discrecional del abuso sexual infantil en las escuelas. ¿A qué me refiero? Aún después de esta publicación, las investigaciones internas continúan sucediendo, y eso es algo que ya se ha reportado y se ha denunciado, y pues tener en claro que no hay en la SEP un organismo que sea capaz de determinar si hay o hubo abuso sexual infantil. No tienen esa capacidad o esas credenciales y no les corresponde a la SEP. Luego, aunque se intentaba homologar con estos protocolos, al final cuando cada estado lo transforma o lo adopta, desde los objetivos podemos detectar que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, algunos van a hablar sobre actuar ante hechos que vulneren los derechos de los niños y de las niñas, y otros pueden hablar sobre que su objetivo es la difusión del protocolo. Entonces, incluso desde los objetivos, cada uno se compromete a diferentes cosas. Entonces, aún con esta intención de homologar, esa homologación pues no se logra. Y que pues también preguntan, o sea, hay una delegación al final, como el Estado, la SEP como institución estatal, se está como desenmarcando de esta atención y se delegan las responsabilidades a la escuela. ¿Y por qué? O sea, porque el protocolo, que es como la política que vemos, que al menos es visible, pues queda desmarcada cuando desaparece el Programa Nacional de Convivencia Escolar, y
pues entonces sí, queda su seguimiento a cada una de las escuelas, pero que también implica cierta contradicción, porque si son las docentes, los docentes, directores y personal quienes han sido los agresores sexuales, pero también son responsables de implementar la política, ¿no? Entonces aquí hablamos de una contradicción en esto, ¿no? Y aquí también, bueno, voy a mencionar algo de lo que mencionó José. Hay un consenso aparente. Tenemos un consenso aparente sobre qué es el abuso sexual infantil, sobre cuáles son las prácticas, las políticas, pero sabemos que estos metarrelatos al final lo que hacen es ocultar las disputas entre, o sea, discursivas, entre las prácticas o disputas conceptuales, metodológicas, que al final subyacen en la construcción y en este caso del abuso sexual infantil. Por ejemplo, voy a mencionar una que no corresponde a México, sino cuando el tema empieza a posicionarse mundialmente, ¿no? como problema, que uno de los como momentos a los que me remontaría sería en 1980 en Estados Unidos, que son grupos feministas quienes hablan sobre el abuso sexual infantil y el incesto como una forma de violencia patriarcal. Eso era una de las denuncias. Y a la par había una lucha por los derechos de la infancia que hablaban sobre las diferentes formas de maltrato y lo ven como una violación a los derechos. O también la lucha de grupos conservadores que ven al abuso sexual infantil como una amenaza a la pureza infantil, pero a la par también rechazan la educación sexual porque puede despertar sexualmente a los niños y las niñas. Entonces, ¿qué cosa quiero decir con esto? Que este consenso aparente oculta todas estas disputas que constituyen un problema que empezó como una demanda política, una demanda de poder, y hemos llegado a un punto donde esas discusiones parecen haberse omitido. Por ejemplo, en las tendencias de investigación, los enfoques de investigación tienen una tendencia a la intervención directamente, sin un análisis teórico, metodológico, conceptual, y eso está presente en la mayoría de los trabajos que se publican, y una tendencia como de instrucción. No sé si han visto, los protocolos tienen indicadores de riesgo o factores de riesgo, factores de protección, indicadores de abuso sexual infantil, y parece que eso es lo que se replica una y otra vez en las investigaciones. Los sujetos de interés en esas investigaciones son principalmente docentes y estudiantes. El objetivo es identificar cómo se percibe o qué conocen sobre el abuso sexual infantil estos indicadores, pero carecen de elementos teóricos y solamente se basan en estos elementos conceptuales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia? Ver de qué manera se van a hacer mejores programas de prevención. Entonces, ese es como este consenso aparente. ¿Y qué implica? Bueno, entender que... Siguiente, por favor. Que este problema, cuando vemos esta problematización, no hablamos de una evolución de algo lineal, sino de constantes rupturas. No es neutro, y hablamos de estos discursos que incluyen o que tienen diferentes luchas con intereses ideológicos, metodológicos, de poder saber, y constituyen lo que ahora entendemos como el abuso sexual infantil y las políticas, pero que ocultan esto, o sea, pero que este consenso aparente ocultan estas disputas. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, eso nos lleva a, como les decía, hay rupturas, hay descontinuidades, entonces no se trata de un problema de diseño o de implementación o de la evaluación de una política. Tenemos que preguntarnos desde antes, o sea, cómo estamos entendiendo, cómo se ha construido histórico, políticamente el abuso sexual infantil, y que ahora conforman pues la política que estamos viendo y en las cuales emergen estas contradicciones. Entonces, la pregunta de investigación es cómo, cuándo y con qué propósito se ha configurado el abuso sexual infantil como un problema político en los espacios educativos. No voy a leer todas las preguntas específicas, pero tienen que ver con también indagar sobre los procesos, los elementos históricos que han posicionado al abuso sexual infantil, las líneas discursivas, los enfoques, pero también las omisiones, ¿no? También es de lo que se habla, pero también de lo que no estamos hablando. Los objetivos que se están impulsando y patrones de pues, poder saber que están en esos discursos. Siguiente, por favor.
El objetivo general, entonces, es analizar la configuración histórico-política del abuso sexual infantil como un problema público en el sistema educativo mexicano, utilizando un método genealógico para identificar las transformaciones discursivas, estructurales y del poder que han moldeado su tratamiento en las políticas educativas. Pues los objetivos específicos van a ir obviamente acorde con esas preguntas y tiene que ver con esos procesos históricos, con las líneas discursivas, con los objetivos que se impulsan y los patrones de poder. Siguiente, por favor. ¿Qué implica? Siguiente. Bueno, ¿qué implica pues que sea un estudio genealógico? Bueno, es un estudio cualitativo, histórico, crítico y siguiente. Pues implica realizar una investigación documental, analizar discursos y analizar esos patrones. Esta investigación documental no solamente son documentos oficiales, implica documentos oficiales, no oficiales, noticias, luchas, y analizar esas transformaciones, continuidades y también las omisiones, los discursos que están presentes, y como les decía también, estas omisiones y los discursos subyacentes. Por ejemplo, una de las omisiones, que esto no es nuevo, el enfoque a los programas de prevención orientados a estudiantes y docentes omite a los agresores. Omiten, o sea, trabajar directamente con los agresores, pero esto no es nuevo del abuso sexual infantil, sino que es algo que está presente en la mayoría de las estrategias de prevención, ¿no? Se omiten a los agresores, pero ese sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de esas omisiones. ¿De quién no estamos hablando? Y, pues bueno, siguiente, por favor. Referencias que utilicé para esta problematización, obviamente tiene que ver con las referencias genealógicas, pero también diferentes autores que hablan sobre la importancia, ¿no?, como Tello, González, la doctora Rivera Espinosa y el doctor González también, de analizar las políticas desde estas contradicciones, desde estas rupturas, y ir más allá de estos consensos aparentes, de estos metarrelatos, para entender cómo emerge como esta quimera que ahorita entendemos como abuso sexual infantil, porque, bien, como lo mencionó José, al final en estos consensos aparentes estamos silenciando y invisibilizando otras luchas. Por ejemplo, habría que preguntarnos, algo que emergió como una lucha política terminó en un enfoque que es como de intervención o de instrucción, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay esa transformación? Y para pues el método genealógico, ya estoy trabajando con Foucault, que habla sobre la genealogía, la historia, y Varela y Álvarez. Obviamente todavía me falta recorrer un poco más, pero eso es con los que estoy empezando. Gracias. Seguimos con la presentación de la maestra Perla Pedrosa, Apropiación digital de mujeres afromexicanas, un análisis de la desigualdad educativa. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, mi presentación justo ya nos dijo el nombre la doctora Lucía. Mi asesora es la doctora Luz María Garay. Mi comité está conformado por la doctora Wallis Becerril y por el doctor Raúl Ansaldúa. La siguiente, por favor. Bueno, en esta presentación, la introducción pues va más bien en qué es la brecha digital, la caracterización del territorio donde vamos a realizar el análisis, el estudio y los factores interseccionales. La siguiente, por favor. En este sentido, ¿por qué hablar del movimiento afromexicano cuando realmente no va a ser nuestro objeto primordial de análisis en este caso? Porque nuestras sujetas participantes del estudio forman parte de este movimiento y aparte, este movimiento nos contextualiza todo el territorio que vamos a trabajar. Es decir, el movimiento afromexicano es el que permite que se tenga ya una visibilización de esta población en el territorio mexicano. Vamos a hablar un poquito sobre este movimiento que tiene que ver justamente también con toda esta ola del movimiento
de la religión, de la liberación, ¿no? Esta ola que viene de los años 70, 80 de la teología de la liberación con pueblos indígenas y también con pueblos afromexicanos. Bueno, un gran aporte en este sentido lo da el padre Jean Gemont, que viene de Trinidad y Tobago y se inserta en las comunidades afromexicanas de la costa de Guerrero, en las cuales la población se sabían diferente. Es decir, a ver, no soy indígena, no soy mestizo, no soy blanco, ¿qué soy? ¿No? Porque hay una invisibilización en la historia de México sobre esta población. Incluso a la fecha escuchamos a gente que dice, ¿a poco hay población afromexicana? No, esos vienen de Haití, de Belice, ¿no? Pero no se ubica toda la historia que tenemos, justamente sí, desde el contexto de la colonización, con la población afromexicana y los aportes que han dado en la construcción de lo que tenemos ahora como Estado-Nación. Bueno, en uno de los grandes movimientos que se da también a raíz y en contexto del alzamiento indígena en el sur de México es el movimiento sobre el levantamiento de la población indígena, negra y popular. Así se llamaba que está en 1994, donde surge también de manera muy fuerte el ejército zapatista, pero que hasta 1997 hay un primer encuentro de pueblos afromexicanos, es decir, hasta ese momento la población afromexicana empieza a distinguirse como una población políticamente activa, con derechos también en el Estado mexicano. En este momento, pues hasta el 2015, o sea, ya llevamos una larga data, hasta el 2015 el INEGI empieza a hacer las primeras encuestas de autorreconocimiento. Estas encuestas de autorreconocimiento a la población y al movimiento afromexicano no les llena tanto. ¿Por qué? Porque tenemos también una lógica de racismo estructural, en la cual el ser y pertenecer a la población afromexicana, más que darte derechos, te los quitaba. Había un racismo estructural que se veía palpable, y entonces cuando le preguntaban a la gente, ¿tú perteneces a la población afromexicana?, evidentemente la gente decía no. Se hace otro ejercicio de censo en el cual aumenta ya el número de adscripción hasta el 2019, y es cuando se le da el reconocimiento legal a la población afromexicana. En este contexto vemos que las mujeres afromexicanas, que nos da este contexto, pues han sido invisibilizadas, carentes de derechos, no tienen una figura política ni un escenario político social donde puedan ejercer libremente todos y cada uno de sus derechos, y entonces esto se va unando. En este sentido es por eso que este trabajo de investigación pretende ser un estudio situado, es decir, apropiándonos de la idea de Harding, de Monti y también de Haraway sobre la importancia de los estudios situados. ¿Para qué? Para insertar de manera real cómo nuestras sujetas participantes en el estudio han vivido toda esta evolución que nos lleva hasta la cuestión digital. Y bueno, a esto se aúna evidentemente pues los problemas estructurales y coyunturales propios del municipio que vamos a trabajar, que es en Coajimicuilapa, Guerrero. Aquí es importante mencionar que efectivamente ha habido programas sociales, programas federales que van encaminados a la tecnología, a la digitalización, pero básicamente aquí nos corresponde preguntarnos quiénes son las y los sujetos de derechos a los que están encaminados estos problemas, porque nos ha quedado claro en esta contextualización que hemos hecho que no ha sido para la población afromexicana. La siguiente, por favor. Y aquí iniciamos con el tema de lleno de investigación, la brecha digital y la evolución del concepto. Primero tenemos que partir que la brecha digital es un problema social que trasciende única y meramente la conectividad a la tecnología. ¿Por qué? Porque aquí ya se visualizaba desde inicios del milenio, en la primera reunión sobre tecnología que se da en el 2003 en Suiza, que efectivamente la tecnología o iba a profundizar ya las brechas sociales, económicas, tecnológicas, políticas, o las iba a solventar.
Y un exponente muy importante de esta primera convención fue precisamente el representante de los países y las naciones africanas, donde comentaba muy puntualmente en este auge de la tecnología en el 2000, y decía, a ver, si nuestra cultura, si nuestra cosmovisión, si nuestra forma de entender la vida no es insertada en la tecnología, fuera de ayudarnos, esto va a profundizar los ya muy profundos problemas estructurales que tenemos como pueblos africanos. Entonces, aquí, para empezar a problematizar el concepto entonces de la brecha digital, trasciende únicamente lo tecnológico, se va a ámbitos como lo político, lo social, lo educativo, lo cultural. En un segundo momento tenemos que entender que, por ejemplo, la primera brecha digital, que tiene que ver con la conectividad, sí hacía referencia a una cuestión o a una esfera tecnológica, física y económica, es decir, de manera particular tú tenías o no tenías el acceso a la tecnología, que tenía que ver con tus recursos económicos particulares y familiares, que tiene que ver también con el espacio físico en el que te desarrollas, si tiene las condiciones para contenerla, y también con las cuestiones sociales de cómo se entiende la tecnología en ese espacio. La segunda brecha digital, que tiene que ver con el uso, ya se está vislumbrando lo que viene a ser la tercera brecha digital, donde qué uso se le da a la tecnología. Y aquí volvemos a la esfera económica, volvemos a la esfera social y ahora la cultural. ¿Qué uso le estamos dando a las tecnologías? ¿Para qué las estamos ocupando? Hay muchísimos estudios que hablan sobre, entre mayor sea el nivel educativo de las personas, diferentes usos le dan a la tecnología. La ocupo para buscar empleo, la ocupo para emprender un negocio, la ocupo para buscar cursos gratuitos y poder resolver dudas que tengo en el quehacer cotidiano educativo y de la academia, o únicamente la ocupo para la cuestión más bien de entretenimiento, ¿no? Entonces, la segunda brecha digital también nos vuelve a atravesar el tema económico, no se resuelve la primera brecha, pero ya se van aunando problemas más fuertes. Y en la tercera ya hablamos de la brecha de oportunidad. La brecha de oportunidad justamente que tiene que ver de la forma en que las personas le dan uso a estas tecnologías para tener un ascenso social, para tener un ascenso tal vez también económico, para tener una movilidad en la esfera en la que nos desarrollamos. Y efectivamente entonces nos estamos enfocando ahorita en esta tercera brecha digital. Ahora bien, Schwab nos dice desde el 2016 que ya estamos insertos en la cuarta revolución industrial. Es decir, ya estamos en la revolución de las inteligencias artificiales, de la biotecnología, de todos estos avances tecnológicos, médicos, sociales, ¿no?, que tiene que ver con este tema. Y aquí quisiera poner de relevancia justamente una escena que pasó en esta semana de cuando Trump toma la presidencia, uno de los hombres más poderosos del mundo. ¿Quién está en primera fila? Está Bezos, está Zuckerberg y está Elon Musk. Estas personas, estos gigantes, estos dueños de la tecnología mundial, y que conforme también son los hombres más ricos del mundo. Entonces ahí vamos viendo una relación completamente lógica entre la cuestión económica, la cultural, la educativa y las tecnologías. Esto que evidentemente en pandemia lo vivimos todas y todos, de cómo se visualizó el problema de la tecnología, cómo se detectaron los problemas estructurales y los vimos tras una pantalla plana, pero cuando regresamos a la normalidad, a la nueva normalidad, se trasladaron también a nuestra vida cotidiana, porque gracias a la pandemia las tecnologías se adquirieron lo que era un primer momento en aquella cumbre en Suiza en 2003, que era un objetivo primordial del milenio, que la gente tuviera confianza en las tecnologías. Bueno, en la pandemia las tuvimos que tener sí o sí, porque no había otra forma de resolver nuestra vida cotidiana. Entonces aquí ya vamos perfilando justamente a la brecha digital como un problema político, un problema social, un problema económico. ¿Y desde dónde lo vamos a tomar? Justamente pues desde un problema a nivel educativo. La siguiente, por favor.
En este sentido, el programa de investigación se centra en las mujeres afromexicanas. Si bien es cierto, las mujeres activistas afromexicanas son quienes nos van a dar entrada a la población participante de nuestro estudio, ellas tienen características particulares. Si bien como mujeres nos identificamos en una lucha permanente por alcanzar derechos elementales, ¿no? Derechos tan cruciales como el derecho a la vida, las mujeres afromexicanas aún tienen brechas más fuertes, más profundas que solventar, ¿no? Como es el de la identidad cultural, la pertenencia étnica, la cuestión de toda su dinámica social en la que se ven insertas. Ahora, esto en cuanto a la brecha digital, contextualizándolo particularmente en nuestro territorio de estudio, que es el municipio de Coajinicuilapa, vemos que únicamente el 16% de los hogares tienen acceso a internet, ¿no? De un municipio donde inclusive ya en el último de los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia, pero también desde su toma de protesta, visualizaba un México digitalizado. ¿Un México digitalizado para quién? ¿Y un México digitalizado para qué? ¿No? Estas son las preguntas que realmente tenemos y nos estamos planteando en este desarrollo de la investigación, porque evidentemente no es para todas y para todos, aunque en el discurso no está siendo en la realidad de esta manera. Asimismo, también en el mismo municipio tenemos únicamente una sola universidad que tiene una sola carrera para estudiar, que es médico, veterinario, zootecnista. Entonces ahí se va limitando, de las cuales entonces ya viene la desigualdad educativa, en la cual únicamente el 1% de la población de Guerrero corresponde a la matriculación de Coajinicuilapa, el 1% de las mujeres, es decir, de toda la matriculación del estado de Guerrero, únicamente el 1% proviene de nuestro territorio. Hay estudios evidentemente que también nos detentan de cómo las poblaciones afrodescendientes, no solamente en México, sino a nivel mundial, son lastimosamente las poblaciones con más carencias, ¿no? En cuanto a todos los servicios, en cuanto a todos los derechos, son las más empobrecidas. Y en este caso, evidentemente, la falta de un acceso a la educación, porque mucho estuvo la pregunta de, a ver, Perla, ¿por qué estás abordando la tecnología cuando ni siquiera están resueltos problemas de derechos elementales para la población afromexicana, ¿no? Y justamente es por eso que aquí nos remitimos, la tecnología llegó y no se va a mover. Es decir, hace unos días también Elon Musk decía que la inteligencia artificial ya llegó a su fin porque no hay conocimiento humano que sea capaz de seguir entrenándola. Es decir, la inteligencia artificial ya tiene todo el conocimiento producido y todavía la inteligencia artificial no es capaz de producir conocimiento. Entonces, en este sentido, ya están pensando en otro tipo de tecnología, ¿no? Ya están pensando, inclusive hay colegios en Inglaterra donde ya tienen visualizado eliminar toda la planta docente para incorporar únicamente programas de estudio dirigidos por inteligencia artificial, adecuados particularmente para Perla, para Gaby, para Iram, ¿no? Que atiende a su contexto, que atiende a toda su dinámica social. Entonces, desde ahí justamente es que nos estamos situando en este programa de investigación. También tenemos políticas públicas no situadas, ya lo mencionábamos hace un momento, y la falta de apropiación digital, porque los programas de alfabetización digital no han llegado a lugares donde ni siquiera la primera brecha digital está resuelta. La siguiente, por favor. Partimos de supuestos de investigación donde hay ciclos de desigualdad, pobreza y exclusión, ¿no? También hay múltiples factores de discriminación, falta de alfabetización digital y herramientas tecnológicas y, por supuesto, políticas públicas insuficientes y no situadas. La siguiente, por favor. La factibilidad de este estudio tiene que ver con un proceso que ya llevé hace algunos años. Tengo conocimiento de campo y trabajo de campo de aproximadamente 8 años, lo que me da la facilidad un tanto de ingresar al territorio, porque ingresar al territorio de Guerrero es complicado por todas las dinámicas sociales, los movimientos armados, los movimientos sociales que hay. Entonces, este conocimiento previo de campo y el trabajo colaborativo que tengo con las mujeres activistas, que es un trabajo colaborativo muy estrecho, me da la oportunidad de entrar al campo de una manera
más amable y también con una posibilidad de apoyo de las mujeres que se pretenden incorporar a este estudio. La siguiente, por favor. Bueno, aquí surge la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación, en un inicio yo la había entendido sí como un proceso lineal, es decir, si no tienes tecnología, no tienes educación. O viceversa, si no tienes educación, pues tampoco vas a saber usar la tecnología. Y es ahí donde, gracias a mi comité tutorial, pude entender que realmente es un problema de ida y vuelta. Es decir, nos metemos en un círculo vicioso en el cual sí, la brecha digital afecta a la educación, pero también la educación profundiza la brecha digital. Y de aquí surge la pregunta, que es cómo interactúan la brecha digital y la desigualdad educativa en mujeres afromexicanas egresadas de educación media superior en Coajinico y Lapa Guerrero, y de qué manera las intersecciones de género y etnia moldean su apropiación tecnológica y sus oportunidades educativas. Bueno, el objetivo, la siguiente por favor. El objetivo tiene que ver mucho con la pregunta y eso, es con esta interacción. El objetivo es desmenuzar, entender, analizar esta interacción entre las brechas digitales, las desigualdades educativas, pero también cómo las mujeres afromexicanas entienden la tecnología. Partimos también del supuesto de que pensamos que la tecnología es importante para todas y para todos. Tal vez en el campo nos vamos a dar con pared y van a decir, a ver, eso ni me interesa, ¿no? Entonces también estamos abiertas justamente a que la investigación pueda tornarse y pueda tener ahí algún cambio de rumbo si es que pudiéramos encontrarnos con este supuesto de que nos digan eso no nos interesa, ni vengas, en realidad la tecnología va contra toda nuestra cosmovisión, cultura y demás. Entonces tendríamos que tener justamente esa flexibilidad para poder abordar el problema desde otras aristas, porque evidentemente tanto la brecha digital como la población afromexicana tiene múltiples dimensiones en las cuales ser analizada. La siguiente, por favor. Bueno, los objetivos particulares van muy encaminados. La siguiente, por favor. La metodología es cualitativa, pero justamente por las características del territorio en el que nosotras nos estamos incorporando, que es un territorio en permanente conflicto, donde lamentablemente la violencia ha recrudecido severamente, donde lamentablemente muchas activistas han tenido que salir desplazadas forzadamente del territorio e incorporarse en otros espacios, todavía le estamos trabajando. Entonces en este momento sí, la metodología es cualitativa, pero junto con mi asesora estamos delimitando de qué manera y vamos a abordarla para cumplir con los objetivos de la investigación. Y la última, por favor. Y bueno, tenemos productos, ahorita ya tenemos un borrador de un capítulo contextual y estamos puliendo el capítulo teórico, y el capítulo teórico tiene que ver con la metodología y las epistemologías feministas. Entonces, muchas gracias. Pues damos paso a los comentarios, preguntas, observaciones. En el caso de Noemí tengo un problema muy grave en términos de cómo se va a operacionalizar el concepto de ideología, porque al final de cuentas están los textos y cómo voy a decir esto es ideología y esto no lo es. Entonces ahí hay una operacionalización que todavía no está, y me parece que es importante que la discutas y que la discutas muy pronto. También hay una cosa importantísima que no trabajas, la distinción en por qué decides trabajo docente y no práctica docente. A lo largo de tu exposición dices trabajo docente y yo digo no, vámonos con la práctica, y tú dices no, vámonos con el trabajo, pero entonces hay que explicar con mucha fuerza qué es por qué trabajo docente y no práctica docente, y eso no lo tenemos. En tu caso, José, no entiendo por qué quieres trabajar tres reformas, ¿qué quieres hacer con ellas? ¿Vas a comparar lo que sucede en una, en otra y en otra? ¿Y entonces vas a hacer un trabajo comparativo de las políticas asociadas? ¿O vas a decir, en la reforma A se hizo tal cosa, en la B tal cosa, en la C tal cosa, y ustedes hagan el favor de sacar sus conclusiones? Y no lo explicas, no queda claro para qué y por qué esa decisión. Y planteaste el asunto de los aprendizajes hegemónicos
al menos en 4 elementos que vi. El ideológico, el contenido, el de los procesos y el de los procedimientos. Pero eso, ¿contra qué lo vas a enfrentar? Por ejemplo, en el caso de la tesis de nuestro candidato a doctor Saúl, lo está confrontando ese discurso hegemónico frente a un discurso decolonial. Y ahí hay una forma de análisis. Pero en tu caso no vi qué vas a hacer con esa cosa. Gaby, yo creo que hay un montón de construcciones diferentes del concepto de abuso sexual infantil. Y desde dónde están partiendo, cómo se están construyendo, no lo mencionaste, y tampoco sabemos cuántas de esas tenemos, cuántas de esas formas de hacer tenemos, y con cuál de ellas se está construyendo la política correspondiente, o las políticas correspondientes, porque yo supongo que no podemos hablar de una política frente a este tipo de problemas. Tendríamos que hablar de una diversidad de políticas provenientes de diferentes actores y de diferentes formas. Y Perla, no entendí cómo vas a hacerle, pero mi problema contigo es, hablas de racismo estructural, pero no tengo la más remota idea de cómo lo vas a vincular con la brecha digital y con las mujeres afrodescendientes. No entendí absolutamente este constructo metodológico que te permita ver racismo, brecha digital y mujeres afromexicanas. Coincido un poco con lo que dice Andrés de este tema de la ideología. Antes de operacionalizar hay que delimitar, o sea, hay que decidir qué de la ideología es lo que se quiere ver, ¿no? Si es, por ejemplo, Noemí habla, muy interesante esto, varias cosas, ¿no? Ay, lo apunté por aquí, de los niveles, ¿no? Pero hablas del trabajo de los profesores, de los lineamientos de trabajo docente, ¿no? Y actividades del docente. Y entonces pero ¿y qué es lo que se quiere ver en esas actividades del docente, ¿no? El concepto, por ejemplo, no sé si para ir como aterrizando es la identidad, es, no sé, el trabajo de género, no sé, el concepto de patria, algo, o sea, pero ¿en dónde es en donde van a ir delimitando lo de la ideología? Porque es que es todo y nada, ¿no? Muy grande. Y luego a partir de eso, también cuando ya avanzaba la exposición de Noemí y empezó a explicar un poco cómo quieren acercarse al análisis, creo que va teniendo como coherencia para lo que sea que se decida. Entonces, pero el punto clave es la delimitación de qué de la ideología. Antes de operacionalizar es definir qué de eso que está ahí, que identifican que tiene una carga ideológica, como Andrés bien dice, pues es que todo tiene, ¿no? Pero qué es lo que se va a ver para delimitar el trabajo. Esa es una como inquietud que tenía a partir del autor que mencionaba, ¿no? Luego, en el caso de José, no puedo opinar mucho porque es un tema como lejano a mí, digamos, ¿no? Pero también me parece que son como muchas preguntas las que tiene, y la última que tiene de que los movimientos y esto, me parece que excede el objetivo del trabajo. Puede ser interesante, pero no sé qué tan pertinente sea que esté ahí cuando lo que están analizando es otra cosa, pero eso ya lo irás viendo con tu tutor, porque hay como muchas preguntas ahí, ¿no? Y en el caso de Gaby, que he escuchado esta preocupación de ella desde el primer semestre, me parece que estás haciendo un acercamiento interesante, muy claro, ¿no? Sobre todo visualizar esta cosa que es lamentable de cómo cada escuela hace lo que quiere, ¿no? Y entonces en ese escenario de cada quien hace lo que quiere, pues los niños y las niñas son las que siguen teniendo una cantidad importantísima de problemas, ¿no? Mi duda era un poco parecida a la de Andrés, es esta discusión de abuso sexual infantil que estás planteando, se está haciendo ya desde los propios documentos que han hecho en el gobierno en México, ¿cierto? ¿Sí entendí bien, Gaby? Bueno, al final ya nos dirás eso, porque me generaba la duda. Si viene de ahí esa discusión, pero previamente hay una serie de conceptos, la escuela estadounidense es la que me parece que ha producido una cantidad bárbara de información,
Y yo no sé qué tanto en tu estado del arte hayas hecho la revisión, me supongo que sí, de qué se ha dicho en México, digamos, ¿no? Si tenemos como esta construcción y esta preocupación, porque el escenario pues es distinto, en fin, ¿no? O sea, como que esa inquietud tenía. Y en el caso de Perla, me parece que está avanzando bien, sigue siendo una tesis que tiene muchos puntos todavía que hay que delimitar, afinar, corregir, pero se incorpora un tema importante que fue una discusión interesante y un aporte del doctor Ansaldúa, que es en relación con la desigualdad educativa, ¿no? O sea, esta parte de cómo vincular la desigualdad con el tema de la brecha y el acceso, y lo que acaba de decir Andrés lo tomaremos en cuenta porque no es una categoría central, es ahí lo mencionamos, pero podemos no mencionarlo. Es parte del contexto, no es categoría y por eso no está discutida aquí, ¿no? Pero habrá que hacer el ajuste para quitarlo justamente, ¿no? Pero en general, de los 4 de hoy me parece que hay ya problemas, que ya hay como acercamientos más claros y pues muchas felicidades. Bueno, pues yo quiero felicitarlos, han estado conmigo durante el curso, los 7, ahorita pues nada más se presentan ustedes 4, y pues me da gusto ver cómo los trabajos pues tienen un buen nivel, ¿no? Tienen ya una estructura, una problemática, unas preguntas de investigación, un contexto, y bueno, saben a dónde van, me da mucho gusto cómo se van construyendo los trabajos. En el caso de Noemí, pues también pues la felicito porque el trabajo está mucho más armado. Yo aquí lo que le sugeriría y le recomendaría, aprovechando que ella ya tiene una experiencia de campo y me parece que no la ha explotado lo suficiente, creo que si ella nos recupera un poco más ese diagnóstico que hace con estos profesores, pues eso nos daría más elementos para hacer un diagnóstico más apropiado y justamente el concepto de ideología lo aterrizaría un poco más porque ella tiene mucha información del trabajo de campo que no mencionó, entonces creo que eso ayudaría mucho para concretar un poco más este enfoque de la ideología. Pero bueno, la felicito porque creo que sí, el trabajo está mucho más armado. En el caso de José, pues también es un trabajo importante. Me parece que en la problematización, aunque ya lo habíamos comentado un poco, él está oponiendo una visión curricular, ¿no?, del aprendizaje de la historia por un enfoque más político. Entonces creo que no quedó así como muy resaltado ahí en tu problematización cuál es justamente la aportación que tú vas a hacer frente a una postura que es más tradicional, más curricular, pero creo que no la rescatas mucho. Y en la parte metodológica, o no vi o no me acuerdo, aunque es básicamente documental, creo que no precisaste mucho cómo vas a ir haciendo esta reconstrucción y justificar por qué estas 3 reformas, por qué no por ejemplo, la de 2013 que fue tan polémica, ¿no?, para los docentes y que también se impulsó otro modelo, un plan de estudios, o sea, justificar, ¿no?, por qué esas 3 reformas y destacar esto que vas a hacer, que no es que vayas a estar revisando una por una y como te comentaba el maestro Andrés, y luego cada quien que saque sus conclusiones, sino que tú vas a ir articulando esta configuración histórico-política en las reformas, pero pues no lo dijiste. Bueno, el trabajo de Gaby me gusta mucho cómo va reconstruyendo todo, ¿sí? La parte documental, los programas institucionales, la gestión en las escuelas y cómo pues este problema del abuso sexual pues no está siendo atendido por las políticas. O sea, me gusta mucho lo que estás reconstruyendo. Pues yo más bien estaría al pendiente de si lo vas a llevar a cabo en las escuelas, cómo lo estarías haciendo. Pero me gustó mucho tu trabajo. Bueno, el de todos en general, y bueno, el de Perla también es un trabajo muy valioso, muy yo le comentaba a ella, muy relevante, sobre todo
en los contextos ahora de la 4T, que hablamos de inclusión, y tú justamente nos estás hablando de la falta de inclusión de este sector de mujeres afromexicanas que no tienen acceso a una educación, como tú lo planteas, ¿no? Una educación tecnológica, pero que va más allá de la conectividad del acceso, sino una educación que les permita ser sujetas, ¿no?, de derechos políticos. Se me hace muy interesante. Planteas muchos conceptos ahí, pues que son, en este contexto que estamos viviendo de la inclusión, pues sí sería importante destacarlos más. ¿Y cómo vas a hacer, ¿no?, este proyecto de buscar este aprendizaje educativo, este aprendizaje digital en la educación, ¿no?, que creo que por ahí es la propuesta, ¿no? Muchas felicidades. Y también sumarme a las felicitaciones, ¿no? Yo creo que una primera cuestión que tenemos que hacer es recordar para qué estamos acá, cuál es el sentido de los coloquios, que no es únicamente de torturarlos y hacerlos sufrir, que ese es parte de... Pero en términos académicos, pues es un ejercicio muy importante, ¿no?, que tiene objetivos específicos muy valiosos. Yo creo que el hecho de que ustedes se obliguen a verbalizar, ahorita ya están haciendo comentarios, que se obliguen a verbalizar sus inquietudes investigativas y lo que tienen en la cabeza, no es menor, no es sencillo, y ayuda a que ustedes aclaren ideas y ayuda a que se percaten de cosas que, como bien dice Leti, ya hemos trabajado, ya están en el papel, en corto, las hemos comentado, pero que a la hora de exponerlos acá, entre el nervio, entre la inseguridad, entre todo, pues se enfatizan otras cosas, o se le olvida, etc. Entonces, bueno, pues eso es práctico, eso es entrenamiento, eso es ejercicio. Y que además no solamente el objeto de plantear los coloquios es para que se quede acá, sino justamente que ustedes se entrenen, porque nuestra aspiración es, no solamente es aspiración, que es una obligación de ustedes, que vayan a eventos académicos a presentar, ¿no?, a presentar lo que están avanzando, lo que están realizando. Y eso pues justamente pues hay que entrenarlo para que sean capaces de exponerlo más claramente, para que cuiden mucho sus presentaciones, porque todavía se les van ahí dedazos y faltas de ortografía y cosas de esas. Entonces, insisto, es un ejercicio didáctico muy valioso, y no solamente para ustedes, sino incluso para los asesores y los comités tutorales, que al estarlos viendo uno se percata de cuestiones que habrá que subrayar, corregir. Leti dice por ejemplo, con José, de las reformas, yo también me quedé, ¿y por qué quedó fuera? Justamente la misma tuya, que es de las más polémicas, que sería mucha carne para el tipo de análisis que quieres hacer. Entonces, bueno, hay que acercarnos a ver qué pasó ahí, en qué momento de arrebato decembrino decidimos, si es que decidimos eliminar esa, ¿no? Hay que ver qué sucedió y se vuelve a meter, en fin, para eso sirven estos trabajos. En pocas palabras, y además este primer semestre yo creo que es muy evidente, ¿no?, que es mostrarlos a ustedes dándole los primeros martillazos, los primeros cincelazos a esa gran piedrota que quién sabe en qué va a acabar, que aspiramos a que sea un David de Miguel Ángel o una cosa así, pero quién sabe en qué acabe. Pero acá están dándole los primeros martillazos, los primeros cincelados. Entonces, pues es ir ahí checando, ir revisando que no le peguen de más o que no le peguen de menos, ese tipo de cosas. En concreto, yo creo que las 4 presentaciones cumplen con las expectativas de este primer coloquio. Creo que van bien. Evidentemente, no es por espantar ni mucho menos, pero según vayan avanzando en los coloquios se irá evidenciando la necesidad de ajustar con mayor pertinencia muchas cosas, ¿no? Y entonces irá subiendo el nivel de tensión de los comentarios, de las argumentaciones, de las críticas y sugerencias, ¿no? Allá los compañeros que están allá atrás, que ya han pasado por eso y lo han experimentado y lo han vivido. Pero creo que justamente el producto, el desarrollo del producto que ellos tienen ahí nos muestra que, como bien dice Andrés, se está trabajando, y a pesar de esos gritos, sombrerazos o desencuentros que puede haber en algunos de los otros coloquios, los resultados ahí están, ¿no? Están a punto de presentarse como tesis
muy bien hechas. En particular sobre las presentaciones, yo nomás tengo 2 comentarios para la de Noemí, que además hay que, justamente el tema de ideología, pues es el gran tema, y además hoy es cumpleaños de Gramsci, entonces todavía peor, ¿no? O sea, todavía tiene mayor trascendencia el concepto por el día de hoy, y creo que ahí hay 2 cuestiones. Una está latente en la exposición, pero creo que la vas a tener que subrayar y enfatizar mucho, porque justamente, ahí lo dijiste, pero tendrás que estarle dando y dando duro. Dentro del concepto liberal burgués de la ideología imperante, justamente la idea es que se invisibilice, ¿no? Si no se invisibiliza, entonces no funciona como elemento generador de hegemonía. La clave es que se invisibilice y entonces se haga sentido común, se naturalice todo esto. Y eso hay que enfatizarlo mucho, porque por lo general, justamente una de las características de esta hegemonía burguesa liberal hegemónica es señalar que ahí no hay ideología, que la ideología está en los otros, ¿no? Y entonces por eso el título me brincó, la ideología en la nueva escuela mexicana. Habrá que ver cómo en algún momento desde el principio dices, bueno, sí, vamos a hacer ese análisis, lo cual no quiere decir que en las previas no haya habido ideología, ¿no? Eso habrá que subrayarlo mucho para evitarte esto que te estoy comentando, no ay, que antes no había, etcétera. Y lo otro, que me parece un tema que ahí está y que a ver cómo lo resuelven, ¿no? ¿Cómo van a afrontar o qué hacer con esta figura del maestro, que también está muy vigente, en el sentido de que el maestro, por ser maestro, es capaz de sacudirse del peso ideológico hegemónico imperante, ¿no? Y entonces que el maestro, por ser maestro, inmediatamente va a ser capaz de asumir pensamiento crítico, asumir pensamiento nuevo, otro, o de colonial, o como le querramos llamar, porque pues es que el ser maestro da esa posibilidad por quién sabe qué razones, y se nos olvida que esos maestros somos hombres históricos, sociales, hombres, mujeres, seres humanos históricos, sociales, que estamos inmersos en una ideología específica. Te escuchaba y decía, pues, híjole, va a ser complicado. ¿Cómo lo encuentran? Porque hace 2 años, cuando surgió el tema, la polémica de la nueva escuela mexicana, acá tuvimos colegas que estaban enfurecidos y que llegaban a argumentar diciendo que es que yo no quiero que mis hijos o mis nietos vayan a la escuela a recibir a una educación política. Gente de acá, aquí mismo, no en otros espacios, ¿no? Acá, diciendo eso, y eso te da eso muestra justamente lo que estoy intentando argumentar. Entonces ahí hay un punto muy, muy importante, que es así, que me va a gustar ver cómo lo resuelven, ¿no? Cómo resuelven esa tensión, ese conflicto que se vive al interior del sujeto ser maestro. Entonces eso solamente quería comentarles eso, nada más. Gracias. Gracias, Javier. Adelante, Raúl. Bueno, no voy a ahondar más en lo que ya dijeron, yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Sí es notable, al menos yo lo pude ver en el caso de Perla, de Gaby, de Noemí, el proyecto que presentaron al principio en los comités, lo que presentan ahora, hay de veras una diferencia muy notable y muy buena. No vi yo el proyecto inicial de José, pero yo supongo que también hay un cambio importante. Bueno, en el caso de Noemí sí estoy de acuerdo con Javier y con Andrés. El tema de la ideología es un tema bastante polémico. Y de hecho, si nosotros recordamos, en los 70s, 80s era como el objeto de estudio. Y de pronto, quizás a partir de la caída del muro de Berlín, se le dio carpetazo, ¿no? Y se le dio carpetazo de manera muy apresurada. Es interesante que ahora resurja, pero sería bueno también ver las polémicas que había antes. Yo creo que es necesario, y eso lo digo para los 4, hacer un trabajo teórico. ¿En qué sentido?
en que los autores, que por ejemplo en el caso de Noemi, ella dice, bueno, yo voy a llevar a Thompson, pero está acá Althusser, Gramsci y otros. Pero cada uno de ellos tiene concepciones de ideología muy diferentes. Claro, cada uno de ellos puede aportar una dimensión particular para el estudio de ciertos aspectos, y eso es muy valioso. Pero hay necesidad de hacer un trabajo teórico en el sentido de, ok, ¿qué retomo de Thompson? ¿Qué retomo de Althusser? ¿Qué retomo de Gramsci? ¿Por qué, para qué y cómo se va a armar en relación a un objeto concreto, que es, en este caso, la nueva escuela mexicana? Y más aún, eso cómo se refleja, sí o no, o bajo qué mediaciones en el trabajo docente. ¿Qué voy a entender por trabajo docente? Entonces, eso implica un trabajo teórico, metodológico, que va a ser necesario para los cuatro. Pero especialmente estoy tomando como ejemplo a Noemi. En el caso de José, pareciera, pero no lo sé, que vas a hacer un análisis político del discurso. Y eso, y al decir, bueno, yo me siento fundamentalmente en Talmud, me hace pensar, pero no lo sé, no sé si te convenga o no, si Javier está de acuerdo o no, hay todo un planteamiento, sobre todo aquí en México, con el grupo de Osanidia, que trabaja en el tema de análisis político del discurso. Justamente retomando a Laclau y retomando a Talmud, pero no sé si es lo que ustedes quieran o no. Yo nada más lo señalo como una posibilidad. En el caso de Gaby está haciendo un trabajo muy interesante y yo creo que está en muy buenas manos con Roberto. El tema de las genealogías, algo que hay que poner mucho énfasis. Creo que de alguna manera lo señalaste, pero no lo enfatizaste. El estudio genealógico es cuáles son las fuerzas que están en el origen y que hacen emerger algo. Y como ese algo va cambiando. Sí está ahí, pero como que había que enfatizar. ¿Sí? En el caso de Perla, sí, indudablemente falta algo que habíamos señalado en el comité, es cuáles van a ser las personas y qué de esas brechas de esas personas. Porque no es lo mismo el uso de la tecnología en educación secundaria que media superior, o en general el uso de la tecnología en la vida cotidiana. Entonces, en la medida que tú definas, bueno, quiénes son las personas, tú vas a tener más facilidad para indagar específicamente cuáles son los usos que tienen esas tecnologías en esas personas y dónde están las brechas. Bueno, eso era todo. Gracias, Roberto. Bueno, tampoco reiteraré algunas cuestiones que ya se comentaron. Un asunto que me llama mucho la atención es que hoy tenemos dos trabajos que llevan por título Reconfiguración histórico-política. Creo que ese es un asunto pues clave, que de pronto no queda muy claro qué estamos entendiendo por reconfigurar. Creo que eso es muy importante, porque si no queda ahí en el título, pero aquí estamos hablando de un compromiso con respecto a cómo nos vamos a involucrar con la temática. Pues en los dos trabajos que llevan el título de Configuración histórico-política, bueno, vemos una ubicación temporal, está, me parece muy clara en el caso de Gaby,
pero no en el caso de José, donde pareciera que se van a hacer cortes en el tiempo. Ahora, si es una reconfiguración o una configuración y estamos abarcando este periodo 93-2023, pues entonces aquí la cuestión es un abordaje de estos cambios como proceso. Yo quedé confundida porque dije, veo la palabra aprendizaje, veo la palabra currículum, veo la palabra conocimiento, y entonces de pronto al inicio pensé que la intención, y me acordé de toda la discutidera cuando Fox, la RIEP y demás, de cómo colegios de historiadores y demás reclamaban los recortes que se estaban haciendo a los contenidos, periodos que se estaban dejando fuera, y entonces dije, me acordé de Krauss y de toda esa gente, y pensé que por ahí iba el asunto de esta análisis de la configuración, de ubicar efectivamente esas fuerzas, esos grupos, y bueno, no sé, espero que ahora que nos vamos a encontrar, yo no conocía los trabajos, excepto el de Gaby, pero tal vez algunas de las cosas que veamos en el seminario de política puedan ser de utilidad para entrarle al tema de los contextos, de configuración de las políticas, porque de repente también hablamos de lo político y tampoco está claro a qué nos estamos refiriendo. La cuestión entonces es que creo que ahí hay que pulir un poco. En el caso, yo cuando vino en mi ideología, pues es una cuestión muy complicada, muy comprometedora, y luego política educativa de la NEM, ya solo hablar de la NEM es un montón. O sea, la nueva escuela mexicana contiene muchos elementos, ha sido resultado de un proceso muy complicado, y las disputas las seguimos viendo hasta ahora entre los mismos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, que no están pensando lo mismo con relación a la nueva escuela mexicana, por lo tanto no toman las mismas decisiones, no tienen acuerdos, y eso evidentemente al final pues va a repercutir en las escuelas, que es a donde va a terminar llegando todo esto. Entonces, los niveles de ideología, no solo el concepto, creo que también es una cuestión muy importante, pero yo sinceramente, si fuera tú, yo de plano dejaría ese asunto fuera. Ahora, sobre el tema del trabajo docente, pues sí, hay que definirlo, pero igual sería con práctica docente. Es exactamente el mismo desafío. Y creo que muy complicado todavía, más complicado en el caso de práctica, porque, bueno, aquí tenemos distintos enfoques, distintos planteamientos, algunos son muy pedagógicos, me parece la mayoría, y de ahí que resulta complicado para un abordaje desde una perspectiva política el asunto, pero en cualquiera de las dos vías va a ser complicado hacerlo, y sin embargo urgente. ¿Qué eché en falta yo al menos en las presentaciones? Que no sé, eché en falta, por ejemplo, ver alguna descripción mínima de la nueva escuela mexicana, y así en cada caso. Es decir, me parece que en el caso de Gaby comienza con los hechos. Hoy lo que estamos viendo aquí era el resultado de la problematización y el avance en la formalización del protocolo, era el objetivo de la presentación, de las presentaciones el día de hoy. Pero bueno, eché en falta dónde están los hechos, por qué la ideología. ¿Hay una discusión pública? ¿Hay actores que están acusando a unos, como decía Javier, de que eso de la NEM es pura ideología? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué hay una necesidad o relevancia teórica o histórica o política para entrarle al asunto de la ideología? Entonces, eso por un lado. Y por otro, tampoco vimos aquí el resultado de su esfuerzo, que ya sabemos que lo hicieron, de revisar investigaciones. No hay. Entonces, de repente parece que esa parte se la saltaron, y bueno,
pues es importante porque ayuda a entender a cualquiera. Si el día de mañana van a un congreso, un evento público, pues es que uno está obligado a explicar todo. Y la primera obligación es explicar de dónde salió este asunto. ¿Por qué? Porque hay una discusión, pero aparte nos confirma la investigación que hay vacíos, que hay huecos. ¿Dónde está eso? Pues prácticamente los 4 trabajos dejaron esa parte de lado. Por lo demás, pues bueno, ya están encaminados, ya veremos con más detalle, tendré el gusto ya de convivir, coincidir con ustedes el siguiente, pues ya prácticamente cuando inicie este semestre, y pues trataremos también de aprovechar el espacio del seminario, que es obligatorio, para que puedan aprovechar hasta donde sea posible y pertinente. Perla, me quedé con la duda de qué tal si llegan a las comunidades con las activistas y las activistas responden, pues mira, la brecha digital no es nuestra prioridad. ¿Qué va a pasar ahí? Eso creo que de una vez desde ahorita hay que pensar en la salida A, B, C y D. Muchas gracias. Educar para transformar.